Un par de informaciones antes de entrar a nuestro tema. Mañana hay rueda de prensa, una vez más, relacionada al tema de educación, lo cual me llama la atención porque cuando hay mucha rueda de prensa de un tema, es como que algo no se entendió bien o no sé. El día de mañana en el Salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación se van a ofrecer los detalles del retorno a las aulas, lo cual yo diría me resulta interesante porque ya ese retorno está de alguna manera de forma gradual, ¿verdad? Desde el pasado día 6 de abril está ocurriendo. Pero todas las informaciones son bienvenidas. Es bueno escuchar a las autoridades pertinentes de cada área. Es interesante saber si lo que allí se dirá va a ser del gusto de todos los actores y sobre todo ver cuál va a ser la reacción dentro de esos actores, especialmente del gremio de profesores. Estaremos muy atentos a esa información sobre la rueda de prensa que se llevará a cabo en el Ministerio de Educación. Nos hacemos bastante responsables de lo que hemos dicho aquí ayer, especialmente en nuestro comentario y siempre relacionado a ese tema. Una segunda información que sería interesante compartir, se informa que van 23 kilómetros de verja construida en la frontera. La verja a la que informa tanto el Listín Diario como otros medios de comunicación, hay que decir que tiene una simpleza desde el punto de vista infraestructural que es llamativa, lo cual habla de que debe tener unos bajos costos en ese lapso, en ese tramo. Es una, digamos, 4 metros de líneas de blocks que están coronados por una alambrada de alambre tejido y que luego sobre esa parte pues hay unas púas como elemento de disuasión. Esa infraestructura, hasta cierto punto hay que decirlo, sencilla, bien puede ser el inicio de un proceso que culmine los 300 y tantos kilómetros, ¿verdad? De todo el terreno fronterizo y que, como hemos dicho, puede tener diferencias en cuanto a la forma en la que se estructura, dependiendo de los tipos de suelo, dependiendo de las amenazas de cada lugar. Es muy posible que en algunos sitios pueda ser más alta. Lo que me llama la atención es que estos 23 kilómetros que se presentan los construyó el ejército. Eso es llamativo, sobre todo porque en principio uno entendía que iba a ser una obra licitada, tal vez, y que íbamos a tener posiblemente empresas constructoras, tal vez, ¿por qué no?, de la misma área fronteriza, tratando de ganarse contratas, licitaciones, de hacer esas obras y, ¿por qué no?, tal vez al mismo tiempo que veríamos esa construcción. Y esto, dicho sea de paso, lo decimos con todo el buen deseo del mundo, porque al final esa es una obra que creemos era necesaria hace muchísimo tiempo. Como la creen necesaria los haitianos que verjaron su tramo de frontera hace mucho y nadie se puso las manos en la cabeza, ni siquiera los que desde este lado se rasgan las vestiduras cada vez que la República Dominicana decide hacer un ejercicio de soberanía. Así que bienvenidos sean esos 23 kilómetros, ojalá que siga la construcción. Es bueno recordar que se trata de una estructura que lleva infraestructura, que es el block, varilla, cemento y todo el elemento, digamos, inerte, pero que lleva también una superestructura, que es la del personal, que luego debe manejar una tecnología, cámaras, drones, pero que luego también debe manejar unos recursos que permitan trasladarse en los diferentes pasos que debe tener ese muro, en las diferentes torres de vigía, atalayas o garitas, como usted quiera llamarle, que permiten el posicionamiento de un personal, que tenga una capacitación, pero que tenga también un equipamiento en materia de comunicación, así como los famosos buggies o vehículos que hace muchísimo tiempo hemos visto trabajar en cuanto a la autoridad fronteriza. El día de ayer hicimos un comentario, no fue un monólogo, sino que compartíamos con los compañeros la parte inicial del programa el día de ayer. Lo que nosotros considerábamos era un hierro, hasta cierto punto una trampa en la que caía uno de los dirigentes del saliente partido del poder, del Partido de la Liberación Dominicana, en el caso específicamente de Domínguez Brito, un ex procurador general de la República y un ex ministro de Medio Ambiente, un ex senador y alguien que conoce muy bien los elementos relacionados al Estado Dominicano y todo lo que ocurrió en las administraciones anteriores, y que se despachaba con el comentario despectivo hacia las nuevas autoridades de la reforma policial. Nosotros decíamos aquí que es muy cuesta arriba para la sociedad dominicana
no importa si se identifica o no con el PRM, no importa si se identifica o no con el actual presidente. Es muy cuesta arriba para la sociedad dominicana, gran parte de ella, escuchar a quienes estuvieron en los pasados 16 años en algún puesto de la administración y probablemente 4 del anterior proceso que el PLD estuvo del 96 en adelante, venir y descubrir estas graciosadas de cómo se deben hacer las cosas cuando usted estuvo no en puestos de tercera fila, cuando usted no estuvo siendo parte del partido del gobierno, pero a lo mejor desde su casa o desde una junta de vecinos o desde un lejano municipio de la frontera, no, cuando usted estuvo cerca de los puntos donde se tomaron decisiones. Y quería volver a referirme a ese tema, pero con un enfoque quizás un poco más detallado. No se trata, jamás va a ser así, de que los gobiernos, y muchísimo menos el actual, no tengan oposición política. Es más, yo siempre creí, y fue una de las cosas que aquí dijimos durante la pasada campaña, y ahí están los audios, que una de las mejores cosas que podía pasarle al votante dominicano era que aprendiera a dividir muy bien sus intereses dependiendo del nivel de votación. Si usted tenía un buen alcalde de un partido X, manténgalo en el poder. Si por el contrario tenía que sacar del poder en su municipio a un mal alcalde, no importa que ese alcalde coincidiera con la ola dominante, efervescente del momento, que era la candidatura presidencial, por ejemplo, de Luis Abinader. Entonces usted podía perfectamente dividir ese voto, porque estaba haciendo una labor de conciencia. Yo sé que predicar eso es un poco difícil. En el caso del electorado dominicano mantenemos todavía un espíritu muy unitario. Se vota prácticamente por un comando y da la impresión de que las olas, como hemos dicho en otras ocasiones, se llevan a buenos y malos, porque son eso, olas. En el caso que concierne al votante dominicano, a la medida en que pueda ir separando esos aspectos, se va a convertir en un votante cada vez más difícil de manipular, de persuadir, y en un votante que quizás se vea menos convocado, menos obligado a, pasado un tiempo, lamentarse, porque bueno, a lo mejor votando por un presidente, votando por un jefe de Estado que sí, por muy probablemente era necesario cambiarlo, cuando viene a ver, le di también, extendí mi voto sin calcularlo demasiado, sin razonarlo demasiado, a otras personas en otros puestos que no necesariamente, independientemente de compartir partido y colores y casillas, iban a traer al gobierno municipal o a mi representación en el Congreso beneficios. Y esa es parte de un aprendizaje democrático. Pero eso es en cuanto al votante. Ahora, en cuanto al político dominicano, a mí me resulta llamativa la falta de autocrítica, la falta de ese ejercicio de revisión de qué pudo haber pasado mal. Aquí hay gente que cree, del partido que salió del poder, que el votante dominicano se equivocó y fue mal agradecido. Y no solo eso, que a lo mejor se equivocó porque calculó mal la pandemia y porque la pandemia de alguna manera nubló la mente de los dominicanos. Yo no digo que la pandemia no haya sido un factor importante, que de seguro lo ha sido no solo en la República Dominicana, lo ha sido donde quiera que ha habido elecciones del 2020 en adelante. Lo ha sido incluso tan recientemente como en las elecciones de la Comunidad de Madrid en España, donde fue un tema clave la forma de enfocar el tema de la pandemia, el tema de los impuestos y otras cosas más. Ahora, fuera de eso, yo creo que es hasta vergonzoso ver gente que uno considera inteligente pensar que no tiene que sacar un pequeño espacio y reconocer que muchas cosas que estuvieron en su poder se pudieran haber hecho mejor, por activa o por pasiva, por acción o por omisión, como se habla de los pecados. Y es muy posible que mientras eso se mantenga, y que conste, dicen por ahí que en la guerra, cuando el enemigo se está equivocando, uno no lo interrumpe. Y por ahí quizás no nos toca a nosotros aconsejar a nadie, ni es nuestra labor decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, pero nos gustaría, sí, eso sí lo decimos como ciudadanos, que la política dominicana fuera, elección tras elección, año tras año, proceso tras proceso, fuera elevando su nivel. Y fuera elevando su nivel al punto en el cual, entre opositores y gobernantes, entre aspirantes y quienes tienen los puestos, fuéramos poco a poco consiguiendo también a través de la misma sociedad que los vota, los critica, los sostiene a estos políticos, fuéramos logrando elevar ese espíritu de nuestra democracia. Pero da la impresión, insisto, y con esto ya culminamos el tiempo que nos corresponde,
de que hay quienes van a pasarse unos años diciendo solamente que van a ganar las próximas elecciones sin haber hecho memoria por qué perdieron las anteriores.